perdón. Mateo 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Quiero que ustedes presten mucha atención a lo que Pedro está diciéndole a Jesús. Voy a volver a repetirle. Pedro le dice al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Por qué es que Pedro le dice esto a Jesús? Pues Pedro conocía muy bien a los judíos. Conocía acerca de la vida de los judíos. Y los judíos en realidad estaban dispuestos a perdonar hasta 3 veces. Después de eso no perdonaban más. Los judíos muchas veces no pasaban por alto las ofensas y los agravios que otros les hacían a ellos. Entonces Jesús conoce el corazón de Pedro, como que Pedro le dice: bueno, Señor, si alguien me hace daño, yo le voy a perdonar 7 veces. Miren lo que Pedro tenía en su corazón: si alguien me ofende, le voy a perdonar 7 veces. Pero en realidad no había un límite del perdón. Ni aún Jesús había puesto un límite para el perdón. Y como que Pedro, sintiéndose quizás muy espiritual digo entre comillas, le dice: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces Jesús, conociendo la intención del corazón de Pedro, le dice: no te digo hasta 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sino aún hasta 70 veces 7. Es imposible que una persona ofenda o agravie a alguien en un día esa cantidad. Es imposible que una persona agravie o ofenda a alguien. Y 70 veces 7 se refería a 490 veces. 490 veces. Imposible que una persona te ofenda o te agravie esa cantidad de tiempo. Entonces luego sigue diciendo, el Señor Jesucristo le dice a Pedro: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Presten mucha atención aquí. Le voy a leer el 24 nuevamente. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer también, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, el siervo del rey, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia o ten misericordia de mí, y yo te lo voy a pagar todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Es decir, que este rey soltó al siervo y le perdonó esa deuda. Pero saliendo aquel siervo, ese siervo que había sido perdonado por el rey, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, era muy poco. Haciendo de él, o sea, tomándolo a este hombre, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia, ten misericordia de mí, y yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y le dijeron a su señor, es decir, al rey, todo lo que había pasado, ¿no? Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, ¿te acuerdas que toda aquella deuda te perdoné? Porque tú me lo pediste, porque tú me lo rogaste. ¿Acaso no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, es decir, ese rey, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también dice mi Padre, dijo Jesús,
mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, en realidad perdonar no es fácil. No es fácil perdonar. ¿Por qué? Porque el dolor, porque los sentimientos muchas veces no desaparecen de un día para otro. No sé si usted lo ha experimentado, pero yo sí. En algún momento los sentimientos quedan grabados en el corazón y a veces hasta en la mente. Por eso le digo hace un momento que no es fácil perdonar. Así que como no es fácil perdonar, tanto usted y yo necesitamos de la ayuda de Dios para poder perdonar a las personas que nos han agraviado, a las personas que nos han ofendido en algún momento. ¿Cómo podemos realmente superar ese momento tan difícil? ¿Cómo podemos llegar a superar el dolor que sentimos? ¿Cómo podemos llegar a superar los sentimientos dañados en nosotros después de una situación difícil, como pasó este rey con este siervo, ¿no? ¿Cómo podemos superar eso y ofrecerle el perdón, aun cuando la otra persona muchas veces no lo merece? Humanamente, como seres humanos imperfectos, luchamos con esta área dentro de nosotros. Pero, ¿qué dice Jesús en su palabra acerca del perdón? ¿Qué dice el Señor acerca del soportarnos los unos a los otros? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos enseña el Señor? ¿Cómo poder lidiar con situaciones como estas en la vida diaria? Porque ninguno de nosotros está exento quizás de agraviar a alguien u ofender a alguien, o que usted mismo sea agraviado o se sienta ofendido por algún hermano o alguna otra persona, trayendo como resultado muchas veces división, resentimiento, antagonismos, trayendo como resultado amarguras que realmente vienen a hacer daño dentro, ya sea de un grupo familiar, ya sea dentro de una familia. Imagínense cuando todos están resentidos dentro de una familia, donde hay falta de perdón dentro de un hogar. Lo único que podemos ver como resultado sería separación. Vemos muchas veces división. Imagínense en una congregación donde hay hermanos que conocen la palabra de Dios, que conocen a Cristo. Entonces, la falta del perdón, el no saber qué hacer muchas veces o cómo lidiar con esta situación, trae como resultado relaciones rotas, relaciones quebrantadas, ¿no? Pero Dios no desea eso. Dios no quiere eso de nosotros. Jesucristo, a través de su palabra y a través de sus enseñanzas, Él nos enseña y conoce realmente que como seres humanos que somos imperfectos, Él sabe y conoce nuestras debilidades, que mientras estamos en esta tierra vamos a lidiar con ellas, hasta quizás antes de que partamos de esta tierra. Pero lo más importante no es quedarnos con el resentimiento. Lo más importante no es guardar la amargura y el enojo. Lo más importante es lidiar con ellas y superarlas con la ayuda de Dios. Solos es imposible hacerlo. Solos es imposible hacerlo. Porque en el último versículo de esta porción de la Biblia que acabamos de leer, Jesús mismo dice: si nosotros no perdonamos de todo corazón, no es simplemente perdonar de labios. Jesús dijo: si no perdonas de todo corazón sus ofensas a tus hermanos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Entonces eso nos debe llevar y nos debe motivar a que así como Dios te ha perdonado a ti, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden y a los que nos agravian. Y de esta manera cumplir la ley. Cumplir la ley. La ley solamente es amar a Dios, y dice amar a tus hermanos como a ti mismo. Es decir, tenemos que llegar al punto aún de soportar muchas veces las ofensas de otros. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor. Jesús soportó mis pecados, Jesús soportó mis rebeldías,
Jesús tuvo paciencia conmigo, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Es difícil, pastor? Sí es difícil. Yo lo entiendo. De nuestra naturaleza humana como hombres, lo sentimos. Sentimos el dolor, sentimos ese sentimiento dentro de nuestro ser. Pero el Señor es bueno y misericordioso, que no nos ha dejado solos. Así que la única manera de poder nosotros empezar a perdonar, y la única manera en que vamos a estar dispuestos realmente a perdonar, es recordar lo que Dios ha hecho por ti. Y recordar también que un día Dios te ha perdonado a ti. Recuerda que un día Dios a ti te perdonó. Y no solamente te ha perdonado una vez. Dios te ha perdonado muchas veces. Ha pasado por alto muchas cosas tuyas. Y las mías también. Y a pesar de todo, Dios nos ha perdonado. Nos ha tenido paciencia. Ha tenido misericordia de mí. Amén. Nos ha soportado por amor. Porque parte del amor es soportarnos unos a otros. Parte del amor es esto. Tú me soportas y yo te soporto. Pero para poder soportar a alguien, difícilmente a veces de soportar, necesitamos del amor de Dios derramado por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. No es simplemente decir, yo lo soporto. Si no tenemos el amor de Dios derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo, nos va a ser difícil soportar y tener paciencia. Por eso es que a veces hay seres humanos, aún dentro de las congregaciones, por más creyentes que nos tildemos, no soportamos y a veces caemos en el carácter desmedido, en ese carácter humano, y muchas veces explotamos y reaccionamos dentro de nuestra naturaleza carnal con las personas. Y lo único que terminamos ocasionando son problemas y agravando más la situación en vez de buscar una respuesta, en vez de buscar una solución y dejar que el Espíritu Santo nos ayude. Sea bendito el nombre de Jesús. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Porque es la única forma en que podemos mantener la unidad dentro de la iglesia, perdonándonos. Es la única manera de mantener la unidad dentro de un grupo familiar, perdonándonos. Es la única manera de mantener la unidad dentro de un grupo familiar, dentro de un grupo laboral, perdonándonos. Muchos de nosotros buscamos la unidad, buscamos la armonía, queremos que haya paz, pero no estamos dispuestos a perdonar, porque necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántas personas han llegado al punto de abandonar sus familias? Han hecho daño muchas veces a un grupo humano, aún dentro de una congregación, por ignorancia, muchas veces por falta de intimidad con Dios, porque aún personas con muchos años de experiencia en los caminos del Señor han causado grandes heridas a otras personas. Pero quiero decirle que nuestro resentimiento no debe estar enfocado en la persona que hizo daño. Más bien, anhelar que tanto usted y esas personas lleguen al conocimiento de la palabra y a la guianza del Espíritu Santo para que ellos puedan enmendar sus caminos y puedan convertirse en instrumentos de edificación y no de destrucción. Porque Dios a usted y a mí no nos ha llamado a destruir un grupo humano. A usted y a mí Dios no nos llamó a destruir una familia, ni relaciones, sino a ser de edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Así que lo que el Espíritu Santo usa realmente para edificar la iglesia no son necesariamente los dones,
ni tampoco el conocimiento. Présteme mucha atención. No son los dones dentro de una congregación. No es el conocimiento que va a edificar la iglesia. No estoy desechando el conocimiento, pero el conocimiento es importante. Pero más que el conocimiento es el amor. Es el amor que va a edificar la iglesia. Porque el amor, aún con todo tu conocimiento, te va a llevar a soportar, a tener paciencia, a esperar pacientemente, a buscar siempre la armonía, aun cuando tú estés dispuesto a morir para que otros puedan vivir. Te lleva muchas veces a tener paciencia o aún a soportar el agravio o a ser agraviados a fin de poder buscar la armonía, la paz dentro de un grupo familiar. Años de convertidos, pero muchas veces la iglesia no avanza, la iglesia no madura, porque no hemos llegado al entendimiento pleno de lo que es el perdón. Es fácil, son simplemente decir perdón, pero el perdón va mucho más allá de nuestro entendimiento humano. Por eso es de que cuando Jesucristo caminaba por las calles de Jerusalén, de Israel, de Judea, de Samaria, de Capernaum y de todas aquellas ciudades, pueblos y aldeas, Jesús siempre se encontraba con personas a quienes Jesús les conocía sus corazones, conocía las intenciones de sus corazones. Por ejemplo, habían los grupos, por ejemplo, de los fariseos, estaban los escribas, pues estas personas tenían mucho conocimiento de la ley de Moisés. Ellos tenían mucho conocimiento de los estatutos, de los preceptos, de los estatutos de la ley. Entonces, y ellos muchas veces se jactaban de su conocimiento. Y ellos enseñaban a las personas acerca de la ley. Pero muchas veces estas mismas personas no practicaban lo que ellos predicaban, lo que ellos enseñaban. Y ese es uno de los peligros que corremos hoy. Por eso que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que lo que tú aconsejas a otro, que lo que tú enseñas a otro, tú mismo tienes que cuidarte. Porque se nos manda a vivir lo que predicamos y lo que enseñamos. Si hablamos de que tenemos que perdonar y tenemos que soportar, pues tenemos que hacerlo nosotros primeramente. A su nombre gloria. Entonces no podemos ser engañados ni podemos engañar al Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Entonces, necesitamos el amor sobre todas las cosas. Así que los fariseos eran este tipo de personas, ¿no? Que no vivían lo que enseñaban ni lo que predicaban. Pero Jesús prácticamente se presenta delante de ellos, ¿no? Y los confronta con la misma palabra. Llega a ellos y Jesús conocía lo interno del corazón de cada uno de ellos. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña en Mateo 5:21. Voy a leer Mateo 5:21. Dice la palabra de Dios. Vean lo que Jesús dijo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ok. Jesús está comparando el asesinato con el enojo guardado, con el resentimiento guardado, con la amargura guardada, con la falta de perdón guardada en el corazón. Pues así es, lo que Jesús está diciendo es eso. Así que el perdón no solamente es de un día, el perdonar no es solamente de una semana, el perdonar debemos hacer un estilo de vida
en nosotros como creyentes. El perdón debe ser un estilo de vida en la vida de un cristiano. ¿Qué quiere decir con esto? El perdón tiene que ser una manera de vivir, una forma de vivir la vida cristiana. Es decir, que en toda nuestra vida cristiana, mientras estemos en esta tierra, debemos practicarlo y debemos esforzarnos realmente a vivir de esta forma, de esta manera. Ser constantes en esa forma de vivir. Alabado sea Dios. Por eso, 1 Corintios 3:5 dice, Pablo le dice a la iglesia, vamos a leer primeramente Colosenses 3:13. A ver, Colosenses 3:13. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja o un problema contra otro. Estoy tratando de poder hacer que usted lo entienda mejor. Lo voy a leer nuevamente, lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja o un problema contra otro. Porque de la misma manera en que Cristo te perdonó, así también debemos perdonar. A su nombre, gloria. Gloria. Esta palabra confrontaba a la generación del tiempo de Jesús. Y hay personas que no les gusta que se les hable de este tema. Hay personas que se incomodan cuando se les habla acerca de este tema, porque ellos preferirían vivir ignorando este tema. Es decir, vivir solamente en un ámbito religioso. Que nadie me diga nada o que nadie me tenga que decir cómo tengo que vivir mi vida cristiana. Y eso mismo sucedía en el tiempo de Jesús. Los fariseos se enojaban, los fariseos se incomodaban cuando Jesús descubría y desnudaba el corazón de ellos. Yo creo que cuando Dios nos ministra y hay una palabra para nosotros, debemos decirle gracias, Señor. Porque quizás tú mismo no te das cuenta cómo está tu corazón. Pero qué importante es cuando el Espíritu Santo te habla y te ministra y te dice que hay áreas que debemos arreglar. Por eso que tenemos que agradecerle a Dios. Porque no debe ser palabra de hombre. No importa cuánto debamos sufrir y soportar el sufrir por causa del testimonio y de la palabra de Cristo en nuestras vidas. Porque quieras o no, Pablo dice, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente, porque todo aquel que quiera vivir agradando a Dios en este tiempo, en esta vida, padecerá persecución. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por eso es que este versículo, capítulo 3, versículo 13, tenemos que tenerlo muy en cuenta. También quiero leer 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5, un texto muy conocido, que habla acerca del amor. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5.